Muy buenas tardes, estudiantes de la sección A y de la sección B de la carrera de medicina, primer año. Quedó pendiente el análisis del uso de la calculadora científica para determinar las medidas de dispersión de datos agrupados. Y en esta oportunidad, a través de esta grabación, quiero compartir con ustedes el procedimiento que debemos utilizar para determinar las medidas de dispersión para datos agrupados. Me remito al material de apoyo. Esta es una de las calculadoras científicas más sencillas, pero muy práctica para determinar, para utilizar en estadística. En clases anteriores aprendimos a almacenar datos no agrupados y obtener la media aritmética, otras medidas estadísticas y la medida de dispersión para datos no agrupados. Acá dice uso de la calculadora científica en la función SD para datos no agrupados. Esta parte ya trabajamos muy bien. Tuvimos un encuentro virtual donde utilizamos la calculadora científica. Se recordarán también de que utilizamos un programa estadístico exclusivamente elaborado, preparado para ustedes, el regresión. Disculpen, le habíamos dado el nombre de varianza a ese aplicativo que se desarrolló para uso de ustedes, para cálculos de la medida de tendencia central, media aritmética, y las medidas de dispersión, incluyendo el coeficiente de variación para datos agrupados. Ese aplicativo sirve nada más para utilizar en una computadora, en un ordenador. En hora del examen, me voy a ver en la necesidad de utilizar una calculadora científica porque me consta de que no todos tienen una computadora a la vista y en un examen también no se puede utilizar una computadora debido a las múltiples informaciones que podemos recibir a través de ella. Entonces, en el examen se permitirá el uso de la calculadora científica y no de la computadora. Y en consecuencia, necesitamos aprender muy bien a manejar este instrumento de cálculo. Tenemos a la vista la calculadora y acá fíjense, Sheet, el botón que corresponde al inverso, se utiliza también esta tecla mode, esta tecla de la coma y esta tecla que corresponde a
a la memoria. Y sabemos de que a medida que vamos cargando los datos, se van acumulando en la memoria las informaciones y obtenemos las medidas en las teclas 1 y en el 2. Esta tecla de la coma que estoy indicando en este momento estoy agrandando de tal manera de que ustedes puedan visualizar. Es la tecla de la coma. Y pulsando directamente, obtengo coma en la pantalla. Pero si yo quiero punto y coma, acá está indicado en amarillo, naranja, en esta parte, punto y coma. Si yo quiero que aparezca punto y coma, como está en naranjado, amarillo, debo pulsar primeramente Shift y luego esta tecla para que aparezca punto y coma. Muy bien. Acá tengo la tabla que desde hace rato venimos utilizando como ejemplo. Institución X, edades en años de 56 funcionarios. Tenemos en la primera columna las edades. En la segunda columna tenemos las frecuencias. En este caso, número de personas. Sin falta, en una distribución de frecuencias, vamos a tener dos columnas. Una columna de las clases y una columna de las frecuencias. En este caso, la columna de las clases corresponden a edades. La columna de las frecuencias corresponden a número de personas. Para utilizar la calculadora, dos informaciones adicionales tenemos que tener. Los puntos medios que tenemos que calcular previamente. ¿Cómo hallamos los puntos medios? 18 más 23, tomo mi calculadora. 18 más 23 igual dividido 2 me da 20.5. Luego 24 más 29, 24 más 29 igual dividido 2, 26.5. 30 más 35, 65, dividido 2, 32.5. 36 más 41, 77, dividido 2, 38.5. 42 más 47, 89, dividido 2, 44.5. 48 más 53 dividido 2, 50.5 y 54 más 58, 112 dividido 2, 56. Entonces, antes de cargar los datos en esta calculadora, debo tener los puntos medios y debo tener también las frecuencias que en realidad acá están. 14, 10, 8, 6, 7, 7, 4, que coloco en esta parte. Estas dos informaciones que tengo,
debo cargar en la calculadora. Entonces, sí o sí, tenemos que tener los puntos medios y tenemos que tener las frecuencias para poder cargar en la calculadora las informaciones referente a esta distribución de frecuencias. Dice nuestro material, para calcular las medidas estadísticas, se debe habilitar una columna para hallar los puntos medios, que son estas. Otra para indicar las frecuencias, que son estas. Que son las dos informaciones que se deben cargar en la calculadora. Muy bien. Nos hace recordar el material que para trabajar en la función SD, que es la función estadística en esta calculadora, se debe pulsar la tecla Mode y luego la tecla 2. Tomo mi calculadora, en realidad ya está luego en estadística, pero si no hubiese tenido en la función estadística, debo pulsar la tecla Mode, Mode y el 2. Y ahí ya aparece en pantalla. Entonces debo pulsar esta tecla Mode con esta otra tecla 2 y ahí entra en la función estadística. Va a aparecer en la pantalla, acá en esta parte, SD. SD aparece. Muy bien. Entonces ya tenemos en la función estadística, pulsando la tecla Mode y luego la tecla 2. Ahora tenemos que borrar datos de la memoria. ¿Y cómo vamos a borrar datos de la memoria? Tenemos que tener limpio para poder cargar los datos. Tenemos que limpiar la memoria de la calculadora. ¿Y cómo vamos a limpiar la memoria? Para borrar datos de la memoria, pulsar las teclas Shift, Mode 1 igual. Shift, Mode 1 igual. Shift, Mode 1 igual. ¿Dónde tenemos las teclas? Shift, Mode 1 igual. Para borrar datos de la memoria. Ya completamos el proceso, está limpia la memoria. Luego, para cargar los datos. Para cargar los datos. Para cargar los datos agrupados, se procede de las siguientes maneras. Escribir el primer punto medio, 20.5. Pulsar luego la tecla Shift, luego la tecla de la coma. A continuación se escribe la frecuencia 14 y se pulsa M+. Me indica en pantalla el número de datos cargado, N igual a 14. Se repite el proceso para cargar los datos de las otras clases. 26.5
escribimos en la pantalla, en nuestra calculadora, pulsamos el botón que corresponde a Shift, pulsamos la tecla de la coma, escribimos la frecuencia y luego pulsamos M+, y se completa el proceso. Me voy a la calculadora. Acá está. Voy a achicar. Ahí. Muy bien. Este par de datos 20.5 y 14 que están en rojo, voy a llevar en la calculadora. Separando por punto y coma. 20.5, punto y coma, 14, M+. ¿Y cómo voy a lograr eso? Mi material me dice colocar 20.5 en la calculadora. Coloco 20.5 en la calculadora. Ya tengo en la calculadora. ¿Y cómo hago aparecer este punto y coma que está en amarillo aquí? Pulsando Shift y la tecla de la coma. Entonces voy a pulsar Shift, la tecla de la coma. Voy a pulsar Shift con la tecla de la coma y aparece en pantalla punto y coma, vírgula con el punto. Y al lado coloco la frecuencia 14. Coloco 14. Muy bien. Ya tengo en la pantalla 20.5, la vírgula con el punto y coma, al lado 14, y ahora voy a pulsar M+. ¿Qué aparece en la calculadora? N igual a 14. Me dice la calculadora, 14 datos cargaste. Repito el proceso. Pongo 26.5, punto medio. El punto y coma, pulsando Shift con la tecla de la coma, sí, con la tecla de la coma. Coloco 10, que es la frecuencia, y ahí pulso M+. Aparece en pantalla N igual a 24. 24 datos ya está cargando, me dice mi calculadora. Y cierto, hace rato cargué 14 y ahora más 10, 24 datos ya tengo en la memoria. 24 datos de los 56. Muy bien. Ahora voy a cargar el siguiente paso. 32.5, la tecla de Shift con la tecla de la coma, al lado 8, y voy a pulsar M+. Luego voy a cargar 38.5. 38.5. Shift, la tecla Shift, el botón con el botón de la coma. Con el botón de la coma y aparece en pantalla el punto y coma. Al lado, la frecuencia que le corresponde, 6. 6, voy a escribir y ahí pulso M+. Luego voy a cargar los otros datos, 44.5, 44.5,
sí, coma, 7 la frecuencia, M más, 45 datos ya estoy cargando, me dice la calculadora. Luego, 50.5, sí, coma, 7, M más, 52 datos ya está cargando, me dice. Y por último, 56, sí, coma, 4, M más, 50, N igual a 56 aparece en la calculadora. 56 datos ya cargaste. Y completé el proceso. Ya tenemos los datos almacenados en la calculadora. Muy bien. Ya cargamos todos los datos. Que acá está escrito. Para que en caso de dudas se pueda leer esta parte y aclarar esa duda. Este es el primer paso. Ya cargamos todos los datos. 2. Los datos estadísticos se encuentran ahora en la tecla 1. En la tecla 1. Y las medidas estadísticas en la tecla 2. En la tecla 2. Entonces, las medidas estadísticas encontramos en la tecla 1 y en la tecla 2, que para visualizar se debe pulsar primero Shift. ¿Dónde están las medidas estadísticas? En la tecla 1 y en la tecla 2. Y para obtener, primero debo pulsar Shift y la tecla 1 me da montones de informaciones. Shift con el 2 y me da montones de informaciones. Y ahí elijo cuál es el que me corresponde, que corresponde al ejercicio. Muy bien. Entonces, en las teclas 1 y 2 están las medidas estadísticas. Y para visualizar se debe pulsar primero sí. En realidad, en la tecla 2 están las medidas que nosotros queremos. 3. Para obtener la media, se debe pulsar Shift 2. Pulsemos Shift 2. Y ahí me da 3 opciones. La primera es lo que corresponde a la media. Opción 1. Pulso opción 1. Después igual, acá estamos, en este momento estamos aquí. Si 2, 1, igual. Y me da 34.5, me da este valor. La media es 34.5. La edad media de los 56 funcionarios es 34.5 años. Ahora, para obtener la desviación estándar, esto es para obtener la media. Para obtener la desviación estándar o la desviación típica, voy a pulsar otra vez, sí, 2. Sí, 2, opción 2. Sí, 2, opción 2, igual. 2, igual.
11,84. Me da 11,84. En la calculadora acabé de calcular la desviación estándar. Este es el promedio de las desviaciones de cada edad con relación a la media, 11,84 años. 11,84. Luego, gente, para obtener el coeficiente de variación, podemos usar la fórmula que tenemos, que es muy práctico. Acá, antes de llegar al punto 5, estamos en el cálculo de la desviación estándar. Quiero la varianza, que es el cuadrado de este. Entonces, simplemente este resultado voy a elevar al cuadrado para tener la varianza. ¿Cómo voy a obtener la desviación típica? Estoy sombreando acá en esta parte, pulsar Shift, 2, igual 11,84 y algo más. Esta es la desviación típica que tengo en pantalla. Y esta cantidad voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado utilizando esta tecla, elevando al cuadrado. Pulso esa tecla igual y me da 140,23, que es la varianza. Es el cuadrado de la desviación típica o desviación estándar. Muy bien. Ya obtuvimos la media, la desviación estándar, la varianza en donde se eleva esta cantidad al cuadrado y ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, vamos a ver un poco si más arriba no tenemos la fórmula del coeficiente de variación. Acá estamos. Esta es la fórmula del coeficiente de variación que voy a llevar en esta parte. Ahí está. Usar esta fórmula y ya obtenemos el coeficiente de variación. La desviación típica voy a dividir por la media aritmética y multiplicar por 100. Tener así el resultado en porcentaje. Se recordarán ustedes de que yo puedo también cargar esta fórmula en la calculadora. Yo necesito la desviación típica. Arriba está la desviación típica. Acá, arriba. Acá en esta parte. Desviación típica. Y la desviación típica es Shift 2. Aparece la desviación típica en pantalla. Dividido, me voy a la tecla de la división, la media aritmética.
aritmética. La media, ¿dónde está? Está en la tecla 2. Debo pulsar Shift 2, opción 1. Luego, por 100, igual. Y me da 34,3245. Esto que le estoy diciendo aparece aquí. Se debe pulsar Shift 2, que es la desviación típica, dividido Shift 2, 1, que es la media aritmética, por 100. Se visualiza en la pantalla esta fórmula, que es esta, que es la fórmula del coeficiente de variación. Ahora se pulsa el signo igual y se obtiene coeficiente de variación 34,3245. Observación. Una aclaración, una recordación. Para calcular la media y cualquiera de las medidas de dispersión para datos agrupados con la ayuda de la calculadora, se debe habilitar una columna para hallar los puntos medios, otra para indicar las frecuencias. Fíjense, necesito generar estas dos columnas. No necesito esto. Esto yo no necesito. Necesito hallar los puntos medios de cada clase y necesito disponer de la frecuencia de cada clase. Las frecuencias copiamos de aquí. Los puntos medios, 18 más 23 igual dividido 2 me da 20,5. Estos son los números que habíamos obtenido en el cálculo analítico, aplicando la fórmula que ahora estamos hallando con la ayuda de la calculadora. Cargar los datos. Fíjense acá dice de salario de 100 estudiantes en dólares. Salario, número de estudiantes. ¿Qué necesito? Hallar punto medio, hallar la frecuencia. Disponer en una columna los puntos medios, disponer en otra columna las frecuencias. 349,995, sit la coma, 10 m más. Pero si vamos a cargar estos datos ahora, ¿qué necesitamos hacer en un primer momento? Ahora vamos a trabajar con este cuadro. Ahí está. Para borrar, debemos borrar los datos, porque tenemos los datos que corresponden a esta distribución. Ahora vamos a cargar datos de otra distribución. Entonces necesitamos limpiar la memoria, borrar datos de la memoria. Y para borrar datos de la memoria, pulsar las teclas Shift Mode 1 igual. Se hace esto primero. Shift Mode 1 igual. Ahí borramos datos de la memoria. Luego cargamos los datos. Ahí recién tenemos que cargar los datos.
349,995. Shift, la tecla de la coma. M más, escribir al lado, perdón. Repito, punto medio. 349,995. Shift, la coma, escribir el 10 y ahí pulsamos M más. Si nos equivocamos, si cometimos una equivocación en el momento de cargar, precisamos empezar de nuevo. Debemos empezar de nuevo. Borrar datos de la memoria. Pulsando Shift Mode 1 igual. Y ahí de nuevo, con mucha atención, cargamos los datos. Corresponde cargar los pares de datos que tenemos aquí para verificar este ejercicio y aprender bien así el manejo de la calculadora. Nos debe dar este resultado para la media, para la desviación típica, este resultado, para la varianza, acá tenemos, y para el coeficiente de variación, está en esta parte. Ya no hay excusas de que es un procedimiento largo lo que debemos seguir para hallar la media aritmética y las medidas de dispersión con la utilización de la calculadora. Ya no hay excusa. Cargamos los datos en menos de un minuto, y después ya generamos la media aritmética, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación. Rápidamente. Y tenemos que aprender. Muy bien. Con esta clase terminamos las medidas de dispersión de los datos con relación a la media aritmética. Y también el del coeficiente de variación. Agradezco su atención y solicito de que hagan el cálculo, de que utilicen la calculadora. Este es el momento de practicar. En la hora del examen no puedo pasar preguntando, no corresponde. Ya debo ir sabiendo. Ya debo ir con un buen manejo de la calculadora en el día de la prueba para dar una buena prueba, desde luego. Muchas gracias por la atención y oportunamente volveremos a ver.